La realidad es que nos hemos encontrado menos de lo que sería deseable en una legislatura y sobre todo en una democracia, ¿no? En la que se debe buscar sumar con todos y no generar ciertos cordones sanitarios. Yo creo que esta legislatura está marcada, por un lado, por buscar los acuerdos única y exclusivamente dentro del bloque de investidura, excluyendo la posibilidad de ampliar consensos, ¿no? Y sobre todo garantizar los grandes consensos constitucionales que nos hemos dado entre todos y que surgen de la Constitución del 78 y de la transición, ¿no? Sin duda alguna se ha producido un abuso del Real Decreto Ley como síntoma de una minoría parlamentaria que es la que tiene el Gobierno y sobre todo con un deslizamiento de lo que es la función legislativa hacia el Gobierno a través del Real Decreto Ley, reduciendo en muchos casos la labor de las cámaras única y exclusivamente a la convalidación. Yo creo que debe de ser una utilización excepcional, tal y como establece la propia ley que debe llevarse a cabo, ¿no? Y sin embargo lo que estamos viendo en esta legislatura concretamente es que nunca ningún presidente del Gobierno anterior legisló tanto a través del Real Decreto Ley y además haciéndolo coincidir con una minoría parlamentaria, con lo cual lo que hay detrás es la usurpación por parte del Ejecutivo de la actividad que corresponde al Legislativo. Pero no solo denunciamos la utilización del Real Decreto Ley y además planteamos, ¿no?, un plan de calidad democrática, de calidad institucional que ha planteado el presidente Feijóo, que va en la línea del fortalecimiento del papel que tiene que tener el Parlamento, ¿no?, que tiene que tener el Congreso y el Senado y por tanto en esa función legislativa que nos corresponde a nosotros, ¿no? No solo tiene que ver con el Real Decreto Ley, que en los que se ha reducido en muchísimos de los casos la actividad parlamentaria a la convalidación, cuando después de la convalidación tiene que haber una tramitación como proyecto de ley de ese Real Decreto que se convalida por razones de urgencia y de excepcionalidad y que están establecidas y tasadas, sino el bloqueo luego a que se pueda tramitar esos proyectos de ley. El abuso de la proposición de ley en detrimento del proyecto de ley por parte de los partidos del propio Gobierno para evitar que se pronuncien aquellos órganos del Estado, ¿no?, que tienen un papel fundamental en la calidad legislativa y en el fortalecimiento de la democracia, y eso está ocurriendo. El abuso también de la tramitación de urgencia que reduce la participación y el papel que tenemos los grupos parlamentarios y sobre todo las minorías parlamentarias, que es a las que hay que proteger en democracia fundamentalmente, o la ausencia de participación durante la tramitación en lo que tiene que ver tienen que ser las comparecencias parlamentarias, ¿no? Eso también se está viendo bloqueado en esta legislatura y sin duda alguna eso está redundando en menor calidad legislativa y eso significa inseguridad jurídica. Esto tiene unos efectos directos en la actividad económica, por ejemplo, o una inseguridad jurídica y una nefasta calidad legislativa que nos ha llevado al efecto, por ejemplo, de la ley del solo sí es sí. Hablamos, por ejemplo, de sanidad, ¿no?, y hablábamos de esa agencia de salud pública, de esa Agencia Nacional de Salud Pública. Eso forma parte de los acuerdos de la Comisión de Reconstrucción y forma parte de los acuerdos el que el Partido Popular promovió dentro de la Comisión de Reconstrucción para que uno de los grandes bloques que tenía que ver con la sanidad en el ámbito de una pandemia, que las lecciones de la pandemia sirvieran para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Y sin embargo no se han desarrollado. Si por algo se está caracterizando el presidente Núñez Feijóo es por plantear alternativas, es decir, denunciar aquello que no funciona, pero de una manera constructiva poner encima de la mesa iniciativas y planes para que el Gobierno se pueda apoyar en ellos e incluso se pueda apoyar en nosotros para sacarlos adelante. El ámbito económico ha sido una de las claves fundamentales en las que se han desarrollado ese tipo de iniciativas y de planes. Es cierto que estamos en un momento muy cambiante, por eso han ido desarrollándose esos planes, evolucionando y planteándoles nuevas propuestas ante nuevos problemas que teníamos los españoles y que tenemos los españoles, como es la crisis de la inflación. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas propuestas primero se rechazan, se critican, se cuestionan y al final se copian, pero se copian tarde y mal y eso hace que al final el efecto se pierda y se diluya. Es en la Cámara donde se tiene que producir el debate, ¿no? Y no solo el debate político, sino el debate político en sentido amplio, con los sectores también. Eso significa transparencia, eso significa luz y taquígrafos, eso significa una democracia moderna que sabe adaptarse a la sociedad actual. Y es fundamental que aquello que se acuerda en Bruselas se conozca en España
se dé cuenta de esos acuerdos en la Cámara, en el Congreso, y que además se abra el debate no solo a los grupos parlamentarios, sino también a los sectores, para que la legislación se adecue a los sectores que son específicos de nuestro país y que, por tanto, tienen que tener unas medidas que se adapten a nuestras peculiaridades. Eso es fundamental. Lo que pedimos es, primero, información y debate. Existe la Comisión del Pacto de Toledo, la Comisión Mixta del Pacto de Toledo. Es una de las comisiones más importantes, que significa además que las pensiones estén fuera del debate político y que las pensiones estén fuera del ámbito electoral. Y fíjese, podemos hablar de cuál será la posición, pero primero hay que conocer cuál es la propuesta y la desconocemos. Pero es que hace más de 4 meses, creo recordar que la Comisión Mixta del Pacto de Toledo no tiene ni presidente. Y esto es lo que demuestra lo que hay detrás de la manera de trabajar en un ámbito tan importante y en el cual pues, el Partido Popular es fundamental, porque el sistema de pensiones lo tenemos que garantizar entre todos, ¿no? Toda cuestión que tenga que ver con el mercado laboral debe de ser debatida, trabajada en profundidad dentro de lo que es el diálogo social. Y nunca se puede legislar sin tener en cuenta a los empresarios ni sin tener en cuenta a los sindicatos, porque evidentemente así no es como se puede construir un marco de relaciones laborales que dé respuesta a nuestro propio tejido productivo y, por tanto, que permita que sea el vehículo para generar empleo, para generar productividad, para generar crecimiento en nuestro país, ¿no? Es el propio Partido Socialista y el propio Gobierno quien bloquea la rectificación de la reforma del Código Penal que está implícita en la ley del solo sí es sí y que está permitiendo que agresores sexuales puedan tener un trato más favorable que lo que tenían con el anterior Código Penal. Y esto exige una rectificación urgente e inmediata. Creo que todo el tiempo que está pasando lo estamos perdiendo y lo está perdiendo la sociedad española. Yo creo que se podría haber hecho y se podría haber comenzado ya antes. El día que pasa es un día que beneficia a agresores sexuales en detrimento de las víctimas. Hemos sido muy claros en esto. Esa moción de censura no puede prosperar. La moción de censura la haremos los 47 millones de españoles cuando las urnas nos permitan decirle a Pedro Sánchez qué opinamos de su gobierno y de su forma de gobernar. Y sin duda alguna esta moción de censura viene a fortalecer a Pedro Sánchez y, por tanto, ese no es el camino.